Bueno, yo sí quiero que entremos de una vez en materia con el tema más fuerte de la semana, y que ustedes me digan qué opinan del escándalo de Nicolás Petro. ¿Esto cómo va a determinar el futuro del gobierno? ¿Esto saca del eje al gobierno? Tienen razón quienes piensan que esto es una especie de proceso 8000 y que en adelante el gobierno se dedicará pues a hablar de este tema únicamente. ¿Qué piensan ustedes? Empecemos si están de acuerdo por la representante Miranda. Bueno, yo creo que es, digamos, un episodio bastante lamentable. Históricamente, los que nos llamábamos oposición, criticábamos, señalábamos este tipo de comportamiento. Recordemos el tema de la ñeñe política, aún en su momento el escándalo que se tuvo con las zonas francas de los hijos del presidente Uribe. Y hoy no podemos hacer caso omiso o mirar para otro lado frente a este tipo de conductas que, si bien puede que nos lleguen a ser delito, si digamos la línea es absolutamente delgada. Eh, Sin embargo, yo creo que hizo bien el presidente Petro al, digamos, al llamar a la fiscalía y a colocar el nombre de su hijo y aún el de su hermano sobre la mesa para que la fiscalía los investigara. Eso nunca había pasado en la historia del país, porque siempre que sale un escándalo, recordemos Marta Lucía Ramírez, Uribe, bueno, todos los que han salido salpicados por, digamos, algún escándalo familiar, siempre tratan de cobijarse, siempre tratan de esconder el pecado, de justificar las actuaciones. A mí me parece que si bien es absolutamente lamentable esto, y no solamente por parte del hijo de Petro, sino que los chats hablan también de ministerios al servicio de, digamos, de burocracia para el hijo de Petro, pues también es loable el tema de que Gustavo Petro haya colocado, digamos, su familia para que sea investigada por la fiscalía. Esto sin lugar a dudas va a generar un manto de duda muy grande sobre el gobierno nacional, y esto tiene que darse con hechos. No es posible este tipo de, digamos, de aseveraciones, este tipo de denuncias, y tampoco, por ejemplo, lo que está frente a la paz total con el hermano de Gustavo Petro. Creo que acá tiene que entrar la fiscalía, todos los entes de control realmente investigar y hacer un llamado a la ciudadanía, que esto no es en contra del gobierno, ni mucho menos en contra de Petro, nada por el estilo. Acá uno tiene que, digamos, que ser muy ecuánime y muy justo, independientemente del apellido que, digamos, que se esté investigando. No podemos cometer los mismos errores del pasado de tratar de justificar conductas que realmente no tienen justificación alguna, y que realmente entra a la fiscalía y que caiga quien tenga que caer. Bueno, Pablo Felipe, yo quiero hacer énfasis en la diferencia de la actitud. Petro está pidiendo a la fiscalía que investigue a su hermano, que investigue a su hijo, y está ofreciendo desde ya respeto total por la decisión. Álvaro Uribe en su momento dijo que sus hijos no eran unos atenidos y que no había lugar a investigarlos, y además criminalizó a quienes investigamos y denunciamos esos hechos. Rodolfo Hernández, perdóname, sé que fue tu candidato, pero trató de tapar las acciones de su hijo Luis Carlos Hernández en el caso de Vitalogic, diciendo además que eso no era un caso de corrupción, cuando está registrando una notaría un contrato para pagar las coimas por eso. Entonces, ¿tú cómo aprecias la diferencia de actitud entre Petro y estos otros dos casos, por mencionar algunos? Pues bastante diferente, diría. Primero, yo coincido con lo que Catherine dice y coincido con la introducción que usted ha hecho. Yo creo que en este escándalo, que bien puede llamarse el Nicogate, pues sí hay una actitud diferente del presidente. A mí realmente, no sé si por mi sesgo que tengo frente al tema, el hecho me sorprende, pero no tanto, porque yo creo que ahí hay una cantidad de gente que quiere aprovecharse del gobierno, como otra gente en otros gobiernos, para hacer negocios y para hacer negociados. Yo creo que otra parte, voy a hablar antes de Petro, de la gente del pacto histórico. A mí me ha sorprendido favorablemente la reacción de mucha gente del pacto histórico, entre ellos Catherine. Yo no soy del pacto.
Bueno, pues llegaste al final, como yo llegué donde Rodolfo. No, yo ayudé desde la Alianza Verde a Claro, la yo candidatura también de Gustavo llegué desde Petro. Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, yo perdí con todos y llegué donde Rodolfo porque había que escoger entre el uno y el otro. Yo fui la maldición para todos. Usted sí es un tizón, pues a donde Claro, llegaba tenía la mala suerte. yo fui la maldición de todos los candidatos. Tuve Que no tres vaya a ir a ver a Santa Fe, por favor. y los tres fueron, oiga, y los tres fueron derrotados. Pero yo estoy diciendo la gente que rodea al presidente, la gente del pacto histórico, no del pacto histórico, que hoy en día es gobierno con el presidente, muchas de esas personas me han sorprendido que han salido a hacer lo que corresponde, que es alarmarse al menos con lo que se ha revelado en los medios de comunicación con el Nicogate. Y yo creo que eso es positivo, porque uno puede estar en un gobierno, apoyando un gobierno, pero uno no tiene por qué defender lo que no es defendible. Y entonces me parece que ahí hay un punto favorable. Yo quiero rescatar ese tema. Lo otro, lo de Petro. Hombre, uno no puede responder por lo que alguien cercano a uno como amigo o que como pariente finalmente haga. Uno debe responder por sus actos, siempre y cuando sean, diríamos, casos aislados, porque, por ejemplo, Uribe, cada vez que uno levanta una piedra, sale un paramilitar, amigo de él. Entonces uno ya dice, no, aquí ya hay es un patrón de conducta. Entonces, va 1-0 en contra, creo, del presidente Petro en relación con este tema. Habría que mirar si él tiene responsabilidad o no, si él conocía o no conocía esos hechos, qué hizo cuando los conoció. Pero diríamos, yo creo que más allá de mirar la conducta del presidente Petro, hay que enfocarse, como lo ha pedido el presidente Petro, en la conducta de su hijo, que es diputado, que es parte del pacto histórico. No es un hijo común y corriente, es un militante político del movimiento político del presidente Petro. Y entonces yo creo que ahí hay una connotación adicional. Eso es de vomitarse. Lo que ha aparecido en los medios de comunicación parecería ser que no tiene una explicación razonable. No son alianzas con cualquier delincuente, sino con lo peor de la delincuencia, el hombre Malboro, el turco Ilzaca, etcétera, cuánta cosa terrible hay detrás de ese tema. La relación con algunos funcionarios del gobierno también deja muy mal parados a los funcionarios del gobierno, a Nicolás Petro y eventualmente también al presidente, porque diríamos, si alguna crítica hay que hacerle al presidente en estos temas de la familia, que con esto termino, es, yo creo que el presidente ha permitido, y en mala hora, y puede que en el pasado eso haya ocurrido, pero aquí no estamos juzgando los gobiernos del pasado, porque eso ya pasaron. Estamos juzgando, creo yo, la situación del actual gobierno, y ha permitido que familiares se inmiscuyan en las cosas de gobierno. Entonces, miren lo bochornoso de lo Nicolás Petro, pero también lo de la primera dama. Para nadie es un secreto, y no es un tema de fanatismo ni de sesgo, que la primera dama ha influido en demasiados nombramientos en este gobierno, además todos pésimos, pero no debe haber ni influido. Entonces yo creo que el presidente Petro tiene una oportunidad importante, también lo permitió con su hermano, porque él salió a respaldar las gestiones de su hermano. Entonces yo creo que el presidente Petro, por el bien de él y por el bien del país, debe tomar la decisión que todo presidente debe tomar de alejar su cerco, que ahora está de moda la palabra, su cerco personal, su ámbito personal, familiar, de las cosas de gobierno, y que gobierne él, porque es que los colombianos lo eligieron a él mayoritariamente. Eso me parece que son puntos para pensar. Creo que tendremos que seguir hablando del hijo un rato de esto. Les recomiendo el artículo de portada de la revista Cambio que se llama La vida sabrosa de Nicolás Petro, Sí. que muestra cómo gastaba este señor sin límites en una sola de sus cuentas de las que logró tener copia la revista. Es que cuando usted se la gana sin trabajar, sino sí, haciendo cosas raras, se la gasta igual de fácil. Tenemos que hablar más del hijo y tendremos que hablar del hermano. En muchas ocasiones a lo largo de la historia, los hermanos de presidentes han hecho quedar mal al presidente. En otros casos, los presidentes han hecho quedar mal a los hermanos.